nosotros queremos hacer algo sobre conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Para conocimientos podríamos utilizar los verbos definir, repetir, registrar, memorizar, relatar, subrayar e identificar para iniciar la redacción de los objetivos. De comprensión pueden ser interpretar, traducir, describir, reconocer, explicar, expresar e informar. Si es de aplicación, podemos nosotros utilizar los verbos aplicar. Por ejemplo, podría ser aplicar un cuestionario al grupo objeto de la investigación, por decirles algo. Emplear también puede ser, utilizar, dramatizar, ilustrar, operar, esbozar. Si es de análisis, podemos iniciar nuestra redacción con analizar, distinguir, diferenciar, por ejemplo, diferenciar entre los tipos de delincuencia que existen. Inspeccionar, probar, constatar, discutir, examinar. De síntesis serían planear, proponer, diseñar, formular, reunir, construir, crear, establecer, organizar y dirigir. De evaluación, pues sería evaluar, juzgar, clasificar, estimar, valorar, calificar, seleccionar, escoger y medir. Luego acá están separados los verbos para los objetivos generales, o sea, están aparte para los objetivos generales y aparte para los específicos. Dentro de los generales podemos iniciar nuestra redacción con analizar, formular, producir, calcular, discriminar, fundamentar, proponer, categorizar. También podemos iniciarlo con diseñar, generar, construir, comparar, efectuar, identificar, relatar, concretar. También podemos iniciar con enumerar, inferir, replicar, constatar, establecer. Yo les marqué acá con rojo establecer, ya que el objetivo general que yo les di como ejemplo lo inicié con esta redacción. Dice establecer si por falta de recursos económicos delinquen los jóvenes adolescentes. Entonces, ese fue el verbo que yo utilicé para iniciar la redacción del objetivo general. También se puede utilizar reproducir, crear, evaluar, oponer, revelar, definir, explicar, orientar, situar, demostrar, examinar, planear, tasar, desarrollar, exponer, presentar, probar, evaluar, fomentar, describir, tasar y mostrar. Siempre es una elaboración propia con base a la propuesta de taxonomía de Bloom. Y los verbos para redactar objetivos específicos pueden ser advertir, deducir, enunciar, mencionar, definir. Aquí yo les marqué en rojo los que utilicé para los ejemplos también de objetivos específicos. Por ejemplo, hay un objetivo específico que inicia con enumerar y dice enumerar los tipos de delincuencia que se dan en la ciudad de Guatemala. También utilicé el demostrar. Dice demostrar si la pobreza es la causa de delincuencia. También utilicé analizar. Dice analizar los tipos de vivienda de las personas pobres. Y el último que utilicé fue el comparar. No está. Bien, aquí está. Comparar cada uno de los tipos de delincuencia. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo utilicé esos objetivos para redactar, esos verbos para redactar estos objetivos específicos. Entonces, además de esos, pues está especificar, operacionalizar, calcular, estimar, organizar, calificar, determinar, examinar, registrar, categorizar, designar, explicar, relacionar, descomponer,
fraccionar, resumir, componer, describir, identificar, seleccionar, conceptuar, discriminar, indicar, separar, contrastar, establecer, justificar, sugerir, sintetizar, interpretar, distinguir, considerar y detallar. ¿Están claros estos verbos para que nos facilitan la redacción de los objetivos? ¿Hay Sí, algún licenciada, que manda? está claro. Voy a dejar ahorita de compartirles porque creo que es hora de dar acceso a los que entran a las 6. Para dar espacio a los, aunque empezamos un poquito tarde por el problema del micrófono, pero igual les doy acceso a los que entran después de las 6. Vamos a esperar siempre un momentito. ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga para hacer? ¿Ya están listos para el segundo parcial? Sí, Lick, ahí nos estamos preparando un poco. Ah, qué bueno que aprovecharon el descanso. A mí no tanto, Lick, me pusieron a lavar mucha ropa que estaba pendiente. Son bromas, sí me puse a estudiar. Se lo vamos a creer. Licenciada, ¿de qué tema va a tener su examen? Es de la unidad 3 y 4. Solo de esos dos. Sí, Ah, solo, pero sí es bastante contenido, no se atengan, porque solo la unidad 3 son más de 50 páginas. Lick, ¿y cuánto va a valer este parcial? 40 puntos. Sí o sí tengo que sacar esos 40, Lick. Ahí le encargo que me apoye. Son bromas, Lick, es que como saqué cero en el último examen porque no me No examiné. lo pudo hacer, ¿verdad? Sí, Ujú. Pues si lo propone, lo va a lograr. Todo es de proponernos las gracias, cosas Lick. para poderlas lograr. Hoy como cosa rara, sí se conectaron más que el último día de clases. Varios se fueron de vacaciones antes de tiempo. Ajá, una semana antes de la semana de Dolores. Vamos a ver el tiempo que siempre les he dado para que ingresen, porque si no van a empezar a pedirme acceso más tarde y van a tener que estar cortando.
¿Y usted cómo la pasó, Lick? ¿Qué hizo? Bien, tranquila. Se fue al puerto. No, no me gusta ir en esta época. Muy sucio, ¿verdad? Sí, y además que todo es caro. Por ejemplo, yo a veces alquilo una casa en el puerto que en días normales la dan en, por ejemplo, en 3,500. Y en días de la Semana Santa la dan en $1,500. A la gran, sí. Entonces sí es mucho la diferencia. Sí, demasiado. Ajá. Entonces prefiero quedarme en casa. Y me imagino que la mayoría de ustedes sí se fue a disfrutar el mar. Yo no, Lick. ¿No? Yo me fui para allá donde una de mis tías acá, a Ah, disfrutar de bueno. ese calor. Allá fue donde se fue a lavar ropa, entonces. Sí, ahí al río, ahí estaba cerca el río. Uno como es pobre no sale de su pueblo, dijo. Pues sí. Salí aunque sea a lavar, pero salí yo, Lick, al río. Sí, eso está bien. Yo solo trabajando y trabajando y no me quedó nada de pisto. Hay que darse un tiempito para descansar. Bueno, ya les di los 10 minutos para los que entran tarde. Vamos a continuar. Y aquí hay una diapositiva que habla de lo mismo que acabamos de ver, que dice son verbos para redactar objetivos de investigación. Pues estos pueden ser también para una investigación cuantitativa, que puede ser exploratoria, descriptiva y explicativa. Si es una investigación cuantitativa exploratoria, los verbos que podemos utilizar para redactar estos objetivos son conocer, definir, detectar, explorar, indagar, sondear. Si es descriptiva, podemos utilizar los verbos analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, definir, describir, diagnosticar, examinar, identificar y medir. Y si es explicativa, podemos utilizar los verbos comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, relacionar y verificar. Los verbos para redactar objetivos en una investigación cualitativa, pues se pueden también utilizar los verbos siguientes para iniciar esta redacción, que sería interpretar, comprender, develar, resignificar, explorar, describir, diagnosticar e indagar. Y los verbos para redactar objetivos en investigaciones tecnológicas podría ser desarrollar, diseñar, adaptar, construir y transformar.
Aquí estoy agregando algo más para que ustedes vean que sí existen verbos para que nosotros podamos iniciar nuestra redacción, porque a veces lo que nos cuesta es iniciar la redacción de un documento y más de los objetivos. Entonces, esto les va a ayudar a ustedes a que sea más fácil el redactar los objetivos cuando tengan que presentar un trabajo de investigación. Aquí, pues, es lo mismo que vimos anteriormente. Estas diapositivas hablan de lo mismo, de la tabla de verbos didácticos de la taxonomía de Bloom. Están los de comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Son los mismos que acabamos de ver. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay ninguna duda? Bien, entonces vamos al punto 4 del plan, de la estructura del plan de investigación, que serían los supuestos de la investigación. Vamos a entender por supuestos de investigación los que constituyen en toda investigación científica, siempre va a partir de supuestos. Estos pues van a constituir su fundamento y mediante conceptos, categorías y juicios que reflejan las leyes objetivas de los fenómenos, y estos supuestos son parte integrante de las teorías científicas. En las investigaciones concretas adquieren el carácter de postulados, es decir, de afirmaciones que de momento para los efectos de la investigación que se va a emprender no necesitan ser comprobados. O sea que los supuestos es algo que ya ha sido investigado. Recuérdense que supuesto es algo que sirve de fundamento a la verdad. Y suponer es dar por sentado y considerar como existente una cosa que se da por sentado. Entonces, podemos decir que, por eso se dice de que no es necesario ser comprobados. Podemos decir que también que la especificación de los supuestos de una investigación es importante para aclarar los fundamentos en las que ésta se va a apoyar. Por ejemplo, un supuesto podría ser, esto ya no se los marqué, pero se los voy a marcar para que vean que es ejemplo de lo que traemos del tema de la delincuencia. Un supuesto podría ser: la delincuencia común es asociada con los hurtos, robos y delitos contra el patrimonio económico. Y esto sabemos que sí es real, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que sí? O sea, siempre se van a asociar a los hurtos y robos o delitos. Otro podría ser: se conoce a la delincuencia como el fenómeno de delinquir o cometer actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad. O sea, podemos decir que se conoce a la delincuencia como este fenómeno de delinquir o cometer actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad, porque esto es real. El hacer o cometer un ilícito, pues está contra los estatutos de la sociedad y por eso es que hay cárcel. Aquí hay unos ejemplos de supuestos. Dice: existen políticas de fomento de la educación especial. La tasa de desempleo permanece estable. Existen medios de transporte público suficientes. Las condiciones económicas son estables. Como se dan cuenta, son suposiciones que ya se dan por sentada, que no por eso se dice que los supuestos no necesitan ser comprobados, sino que nos va a servir como fundamento para nuestras investigaciones o para nuestra investigación. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Luego vamos al bosquejo preliminar de temas. Un bosquejo preliminar de temas consiste en puntualizar con mayor grado de análisis posible los temas y subtemas que tendrá que atender
el investigador para resolver el problema definido, procurando plantearlos en un orden lógico, científico y técnico en que deben ser tratados. Es preliminar porque es seguro que en el transcurso de la investigación surgirán nuevos temas o subtemas que será preciso incorporar o se presentará la necesidad de cambiar la ordenación establecida. Recuérdense que los supuestos son parecidos al índice. La diferencia es que el índice ya no puede modificarse y el bosquejo sí. Entonces podemos modificar el bosquejo porque, como dice acá, pueden surgir temas de interés para nuestra investigación y los podemos incluir, aunque no estén en el plan que se presentó y que nos autorizaron. No importa, o sea, igual podemos nosotros incluir más temas. Entonces, elaborar un bosquejo o un esquema de bosquejo. Un ejemplo podría ser, si el tema es efectos de la contaminación sobre los seres vivos, el bosquejo o esquema del marco teórico podría ser. El primer punto sería contaminación. Dentro de la contaminación estaría el presente, o sea, cómo está la contaminación en el presente y cómo fue en el pasado. Impactos actuales de las especies, sería el número 2. Cambio de la distribución, efectos sobre la biodiversidad, extinción y adaptación. Como se dan cuenta, este bosquejo está numerado del 1, 2 y 3. Puede presentarse así, pero para fines de tesis aquí tendrían que anotar, antes del número 1 tendrían que anotar capítulo 1. Y en el 2 habría que anotar capítulo 2 y luego el tema y los subtemas. En el 3 tendrían que anotar capítulo 3, el tema principal y los subtemas. ¿Me explico? Sí, licenciada. Entonces, la importancia del bosquejo radica en que constituye una valiosa guía para la recolección de los datos e informaciones y en general para la realización de la investigación. O sea que si nosotros tenemos bien redactado nuestro bosquejo, en base a él, nosotros podemos ya redactar nuestras fichas de trabajo. Recuérdense que dentro de las fichas de trabajo están las textuales, las de paráfrasis, las de resumen y las de comentario, y además de las combinadas. Entonces, ustedes pueden empezar a redactar sus fichas con todos los temas que tengan en el bosquejo. Y en el momento ya de que esté autorizado el plan de investigación, pues ustedes ya tienen suficiente material para empezar a redactar su investigación. Por eso es importante el elaborar las fichas de trabajo. Recuérdense que les mencioné que una de las funciones principales de las fichas de trabajo es que nos sirve para redactar el informe final de la investigación. ¿Alguna duda? No, Ojalá que el lunes no tengan dudas cuando estemos en el examen. Yo sé que no van a tener, pero porque puede ser que venga alguna pregunta de estas o sobre el bosquejo. Entonces, podríamos decir también que el bosquejo es un plan de trabajo en donde aparecen en forma esquemática las ideas y que van a servir de marco orientador en la elaboración de la investigación, que el investigador también proyecta llevar a cabo. Este se realiza, como habíamos dicho, en un orden lógico, seguido con un plan de análisis por medio de títulos y subtítulos hasta plantear el tema en su totalidad. Como les mencioné, el bosquejo se puede preparar con el criterio de que se puede cambiar o modificarse en el proceso de la investigación.
Y definitivamente el bosquejo debe ser producto del conocimiento del tema. ¿Se acuerdan que les mencioné también que para poder hacer la estructura del plan de investigación tenemos que tener un conocimiento muy cercano al tema, objeto de la investigación? Luego tenemos el punto 6. En el punto 6 es la determinación de los métodos y técnicas a emplear. ¿Se acuerdan que siempre hemos estado hablando de los métodos que que podemos utilizar para realizar una investigación y que tenemos que tenerlos claros para el momento de su realización? Entonces, la teoría, el método y la técnica son elementos del conocimiento y de la metodología de la investigación científica, pero diferentes entre sí. Y al entrar en acción constituyen una totalidad unitaria. O sea que tanto la teoría, el método y la técnica son diferentes entre sí porque su aplicación es diferente, pero para realizar una investigación deben de ir unidos, o sea, no pueden ir separados. Entonces, debido a que operan relacionados orgánicamente entre sí y con los procedimientos mediante los cuales se aplican. Con relación a este aspecto, el investigador debe, por una parte, hacer un planteamiento breve acerca del enfoque metódico que dará a su investigación e indicar los métodos particulares y específicos que empleará en ella y de qué manera lo va a hacer. Debe considerarse que el estudiante utilizará necesariamente algunos métodos, que son los más utilizados, podríamos decir, para realizar investigaciones, dentro de los cuales está el método analítico. Aunque ya lo vimos que es, entonces aquí incluso hay otra definición. Dice el método analítico entendido como la descomposición de un fenómeno en sus elementos, es decir, tratar de analizar cada una de las partes que comprenden el problema de investigación y de esta manera tener una visión general con el objetivo de plantear posibles soluciones científicas. Además del método analítico, nosotros también tenemos que tener presente que debemos de utilizar el sintético, ya que estos dos métodos van unidos. ¿Se acuerdan que eso ya lo he mencionado? O ya se les olvidó. Sí, recordamos. Entonces, en el método sintético, este permite la utilización del razonamiento con el objetivo de reconstruir cada una de las partes que conforman el todo de la investigación, luego de haber sido analizado mediante la utilización de la metodología científica de investigación. También está el método deductivo, que se le llama o se le conoce como método de razonamiento lógico. Es la manera de identificar y extraer conclusiones valederas que surgen de la hipótesis generales, de las hipótesis generales conocidas como premisas. Su característica principal es que va de lo general hacia lo particular, o sea que va de lo muy conocido a lo poco conocido. También a la par del deductivo siempre va el inductivo, que es el contrario del deductivo. El inductivo en este método se realiza la observación de los acontecimientos, su registro, la clasificación para su estudio y mediante la inducción permite la realización de generalizaciones para compararlos con la realidad. Entonces, acá el estudiante debe puntualizar las técnicas que utilizará en la recolección de datos, como por ejemplo, si va a hacer uso de entrevistas, cuestionarios, observación, de técnicas estadísticas y otros. O sea, siempre debe de mencionar. Sí, como se supone que ya tiene conocimiento del tema y se dio cuenta que no hay alguna información necesaria para comprobar la hipótesis y por lo tanto va a tener que recurrir a la investigación empírica utilizando posiblemente cuestionarios o las técnicas de la observación. Entonces debe de indicar el por qué va a utilizar cuestionarios y por qué va a utilizar la técnica de observación, o también si va a utilizar la entrevista. O sea, y también la estadística, que sería para el vaciado de la información, y el análisis respectivo de la información obtenida.
Aquí hay un ejemplo de métodos y técnicas a utilizar. Dice, para realizar las diferentes actividades planteadas, debemos detallar cómo se piensan llevar adelante. Este es el momento donde debería especificarse el instrumento metodológico y técnico que se utilizará, es decir, establecer los procedimientos de ejecución. Ejemplo, cuando existen varias técnicas alternativas, el problema que se plantea es el de seleccionar una de ellas. Por ejemplo, entre distintos modelos de trabajo, a través de la participación ciudadana, implicación de la ciudadanía y la búsqueda de consenso, o de la cooperación interinstitucional, trabajo en red con instituciones de diferentes sectores, o de la responsabilidad social empresaria, trabajo conjunto con empresas privadas, etc. Entonces, este marco metodológico parte de la investigación donde se exponen los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar el problema planteado en el tema tratado. Está claro entonces la metodología que se va a utilizar para realizar una investigación y cómo debe plantearse en el plan de investigación. Sí, ¿Alguna duda? licenciada. No hay dudas. Bien, entonces el siguiente paso es el cronograma de actividades, que sería el paso 7. En este punto, pues debemos determinar la secuencia o programación de las actividades que se van a realizar y el tiempo probable que consumirá su ejecución, tomando como referencia la problemática planteada, el bosquejo preliminar de temas. La determinación del tiempo deberá hacerse calculando la posible duración de cada actividad. Si va a ser una semana la que nosotros creemos que nos va a llevar cada una de esas actividades, pues debemos de marcar que es una semana, puede ser también un mes, 2 meses, etcétera. Siempre especificando las fechas de su inicio y terminación. Aquí hay un ejemplo de un cronograma de actividades. Están las actividades, están los meses con sus semanas. O sea que está, digamos, enero, que tiene 4 semanas, febrero, marzo, abril, mayo. Solo se van a utilizar 2 semanas para hacer este trabajo. Y bueno, ahorita vamos a ver cada una de las fases. Dice las actividades. Las actividades que se van a realizar en el mes de enero, por ejemplo, es la realización de experimentos. En febrero va a ser la recolección de datos, se va a llevar todo febrero. El análisis e interpretación va a ser todo marzo. Conclusiones y recomendaciones van a ser 3 semanas de abril y se queda una semana libre. Elaboración del informe son 2 semanas de mayo y la presentación del informe final serían 2 semanas de mayo y 2 de junio. Como se pueden dar cuenta, está por mes y cada mes con sus respectivas semanas que se van a utilizar. Cuando veamos el ejemplo de cómo quedaría planteado ya un plan de investigación, hay un ejemplo también en base a eso, en base a el bosquejo de ese ejemplo, está un cronograma de actividades. Luego está la estimación de recursos. En materia de recursos habrá que prever los humanos, los físicos y los financieros. Según la naturaleza de la investigación, debe determinarse qué colaboradores necesita el investigador. Con relación a los recursos físicos, es necesario establecer los instrumentos, el mobiliario y el equipo que se utilizará en la investigación. La especificación de los recursos humanos y físicos va a permitir más adelante estimar los recursos financieros. Recuérdense que para realizar una investigación siempre hay que hacer una inversión. En la actualidad, pues la inversión podría ser, por ejemplo, si no tienen una computadora, pues habría que invertir en comprar una computadora, una impresora, porque si es necesario presentar la, la tesis para que se la revisen en físico, aunque ahora yo creo que ya las pueden hacer
en internet también. Entonces ya el gasto pues no va a ser tanto. Los recursos financieros también deberán especificarse y se calcularán sobre la base de los recursos humanos y físicos necesarios y el tiempo que dure la investigación. Por ejemplo, si ustedes se proponen realizar su investigación en un mes y para ello van a tener que pedir permiso en su trabajo ese mes, entonces si les dan con goce de sueldo, pues qué bien, pero si les dan ese mes sin goce de sueldo, pues eso sería como los recursos también que va a que invertir para poder hacer el trabajo. Aquí están los recursos humanos, pues serían las personas que van a ayudarles en un momento determinado, los materiales, qué material van a utilizar, si van a usar computadora, cámara, los recursos, cuánto de dinero es el que se va a utilizar y si es algún experimento, pues tiene que tener también recursos intangibles. Luego, de último, va la bibliografía, que es el punto 9 de la estructura del plan. En la bibliografía, pues se deben considerar los textos que utilizará el investigador para el desarrollo del plan de investigación, así como la legislación aplicable y otras fuentes que aportarán información. Debe considerarse que toda bibliografía técnicamente bien realizada debe llevar por lo menos los siguientes datos, que esto ya lo vimos anteriormente. Debe de llevar el apellido del autor, inicial del nombre, la fecha de la publicación del libro, que esa siempre va entre paréntesis, y si no tiene la fecha, recuérdense que hay que utilizar las letras SF, que significa sin fecha. El título de la obra, ciudad o país, y si no tiene, se anota SLI, que significa sin lugar de impresión. La editorial, y si no tiene editorial, se anota entre paréntesis también SE, que significa sin editorial. Estas variantes se van a colocar en el lugar y orden de los datos faltantes. Por ejemplo, donde va la editorial, si no la tiene, pues ahí se va a anotar SE. La edición se va a colocar a partir de la segunda. Cuando es primera edición, pues ese dato no se consigna. Se ubica después del título de la obra, así como los datos complementarios que contenga. Aquí pues está el formato APA para las referencias, pero no se mira muy bien, que yo creo que eso ya se los compartí, que dice los elementos de una referencia que debe contener son nombre de autor, autor, editor, autor corporativo, título del libro, del capítulo, artículo, etcétera, datos de la publicación, año de publicación, lugar de publicación, editorial, páginas, etcétera. Si el libro o revista que usted quiere incluir en su lista o de referencias tiene números romanos, transfórmelos a números arábigos, a no ser que el número romano forme parte del título del libro. Y aquí pues hay un ejemplo de cómo van las referencias. No sé si ustedes logran visualizar. Voy a ver si las puedo agrandar un poquito. No, no se puede. Bueno, aquí está el ejemplo de cómo quedaría redactado siempre con sangría. Entonces, esto sería el último paso de la estructura del plan de investigación. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ver parte del ejemplo que está en el libro, ejemplo del plan de investigación. El tema es la importancia de la psicología como parte integrante de la sana crítica razonada en la valoración de la prueba testimonial. Ese es el título. Aquí, como se supone que ya se está presentando
esta estructura del plan, entonces aparece como número 1 la justificación de la investigación y aparece la redacción porque, como les dije anteriormente, aunque aparece de primero, es lo último que se redacta, pero como este ya es un plan que está listo para presentar, entonces ya está como primer paso la justificación. Y dice, durante el desarrollo de la prueba testimonial surgen factores psicológicos que influyen en el proceso de conocimiento, distorsionando la verdad del testimonio. Factores que se dejan a un lado al momento de darle valor a la prueba testimonial, lo cual sería de suma necesidad para apoyar el avance de las ciencias y de la técnica, haciendo indispensable y urgente la inclusión de teorías psicológicas en las instituciones de derecho. El juez debe conocer la distorsión del testimonio judicial debido a diversas alteraciones de los fenómenos psicológicos, aún fuera del campo de la patología mental. Debe interpretar lo defectuoso del testimonio humano y la facilidad con que se comete un error involuntario. Sin embargo, el desconocimiento de parte de los jueces de estas técnicas de analizar el testimonio hace necesario ofrecer una alternativa a estos problemas. La psicología del testimonio es una disciplina práctica donde se funden los resultados de la psicología experimental y de la psicología jurídica. De ahí la necesidad imperativa de valorar la psicopatología del testimonio y de su crítica psicojurídica metódica para evitar errores judiciales. Como se dan cuenta, este tema es importante para cuando las personas cometen un ilícito y el juez los interroga, a veces por los nervios dicen cosas que no deben de decir. A eso se refiere esto. O incluso cuando se llevan personas que van a dar su testimonio, o sea, se llevan defensores o acusadores, por ejemplo, también como no están acostumbrados a estar ante un juez sin máximas, si van a decir mentiras, pues va a ser más difícil también. Entonces, a esto se refiere este tema. No sé si ustedes habían escuchado algo sobre esto. No, licenciado. Pues vean, es lo importante que es este tema. Luego está el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema está la definición del problema y la especificación del problema. El presente estudio abordará la problemática que se deriva del desconocimiento de las reglas de la psicología como elemento integrante de la sana crítica razonada al momento de valorar la prueba testimonial, ocasionando con ello una valoración equivocada a dicha prueba. Como tema central estará la psicología del testimonio, la prueba testimonial y la psicología en la investigación. La psicología y el proceso del conocimiento por el testigo, la recepción de la información por el testigo, los factores psicológicos que influyen en la recepción, retención, análisis y síntesis, la emisión o expresión de la información en el testigo, concluyendo con la importancia de la psicología testimonial como elemento esencial en la valoración de dicha prueba por medio de la crítica razonada. Luego está la delimitación. Dice, el estudio se realizará en la ciudad de Guatemala, en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, concretamente en 6 sentencias dictadas durante el año 2004, que se analizarán para determinar en qué forma fueron valoradas las pruebas testimoniales. Luego está la operacionalización del problema. Como ustedes ven, está en forma de pregunta. Y la operacionalización queda: ¿por qué al analizar la prueba testimonial los jueces omiten aplicar las reglas de la psicología como parte integrante de la sana crítica razonada? Luego, según el orden, sigue el marco teórico. Como se recordarán, yo les mencioné que el marco teórico no hay que definir conceptos, sino que solamente indicar lo esencial del tema. Dice, desde una perspectiva legal, se presupone que los hombres dicen la verdad.
acogiendo el principio de la buena fe en un estado judicial en donde la mentira se convierte en la excepción. A pesar de ello, la descomposición social exige una valoración rigurosa y científica que permita ubicar la veracidad y alcanzar el objetivo del proceso penal, la verdad. La psicología del testimonio aporta la búsqueda de la verdad, ya que pone a disposición de las personas involucradas en la administración de justicia los parámetros de la evaluación psicológica forense y su aplicación en diferentes contextos jurídicos para determinar la veracidad de un testimonio. Con respecto al testimonio como acto del derecho procesal, deberíamos señalar las aportaciones de la psicología del testimonio, que consiste en el conjunto de conocimientos basados en resultados de investigación de los campos de la psicología experimental y social que intentan determinar la calidad, exactitud y credibilidad de los testimonios que sobre los delitos, accidentes o sucesos cotidianos prestan los testigos presenciales. Y luego acá aparece la dirección electrónica de donde se obtuvo o donde se copió textualmente lo que está acá, porque empezamos desde acá. Debíamos enseñar las aportaciones de la psicología, en qué consiste. Entonces aquí está, como ustedes se dan cuenta, dónde fue, de dónde se copió esto. Entonces, hablar sobre psicología del testimonio resulta interesante ya que se aborda tanto al testigo como al testimonio, sobre aquello que se argumenta y sobre aquel que tiene presencia sobre el conocimiento. Este concepto se construye a través del entendimiento de una construcción distinta de la realidad por parte de cada observador de los hechos, y eso constituye un elemento fundamental para aterrizar todo testimonio y evaluar su fidelidad y credibilidad, qué tan importante resulta para esta área de la psicología. Y esto se copió de Pérez N., Medicina Forense, página 50. Con lo anterior podemos ver la importancia de que los jueces apliquen las reglas de la psicología del testimonio como parte integrante de la sana crítica razonada al valorar la prueba testimonial, ya que apoyados en la psicología podrían determinar la credibilidad de un testigo. Vamos a quedarnos hasta acá, no sé por si hay preguntas para continuar con la hipótesis para el siguiente día. Como ustedes se dan cuenta, este es el ejemplo de cómo quedaría una estructura de un plan de investigación. Dígame, Paola, ¿quiere decir algo? ¿Quiere decir algo, Paola, o se le... Ya hace Perdón, rato. Lick, se me marcó. Ah, no tenga pena. ¿Alguna duda? Si habían quedado algunas dudas por ahí rezagadas con lo de la estructura del plan, con este ejemplo es posible que ya quede más claro. Licta, bueno, Ujú. aparte del tema que nos acaba de dar, como me imagino que ahora va a ser como que un poquito más largo el examen, nos va a dar un poco más de tiempo. Ah, sí, por supuesto. Recuérdense que yo les mencioné que normalmente para preguntas de selección múltiple son 2 minutos y para preguntas de falso y verdadero es 1 minuto. Entonces va a depender de la cantidad de preguntas el tiempo que yo les voy a dar. Ah, ok. Ujú. Así que no se preocupen que si les pongo más preguntas, les voy a dar más tiempo, por supuesto. Lo que sí es que siempre les recuerdo que traten de mandar lo antes posible su examen, aunque todavía estamos viendo si se logra que se pueda hacer en Moodle, pero no estamos seguros que todavía se logre. Yo creo que vamos a tener que seguir en Classroom, a ver si el próximo semestre ya sí se logra hacer los exámenes en Moodle. Licenciada, Dígame. Dígame, Natalie. ¿y la universidad no ha decidido cómo hacer las clases presencial? Es que lo que pasa es que no se puede, o sea, porque está tomada, el campus está tomado.
O sea, no se puede ingresar y como no hay ninguna intención de resolver el problema, entonces parece que las personas que lo tienen tomado tienen toda la intención de devolverlo, pero no hay garantías para ello, me parece. No sé qué está pasando ahí, pero mientras no devuelvan las instalaciones, no se puede con las clases presenciales. Pero yo creo que en este medio nos ha ayudado mucho de los que trabajamos, Lick. Por lo menos a mí sí me ayuda Sí, bastante. así es, a algunos les ayuda y les gusta y a otros pues no, pero la verdad es que lamentablemente no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Así que es de esperar a ver qué pasa en el segundo semestre. Así que les deseo feliz noche, entonces nos vemos el miércoles.